Entonces, una vez que se pierde este oxidrilo y un hidrógeno del otro, se genera el agua, se forma el enlace glucosídico, ya tenemos en este caso un disacárido. Si sucediera lo mismo en esta zona, si se perdiera otro oxidrilo y por acá tuviéramos otro monosacárido, se perdería este para formarse el enlace, ¿sí?, entre uno y otro, y entonces ya tendríamos aquí, empezaríamos a formar el polisacárido. Entonces, lo que va a unir un monosacárido con otro, con otro, con otro a su vez, van a ser estos, los enlaces glucosídicos, ¿sí? Esto es lo que va a mantener, o a lo que vimos en un principio, que eran de monómeros a polímeros, ¿sí? Pero en este caso, ya como son los carbohidratos, pues va a ser de un monosacárido a un polisacárido, ¿sí? Esto es lo que empieza a suceder, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a almacenar carbohidratos de más, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se acumulan. Bueno, dentro de las fuentes de los carbohidratos está la glucosa, ¿sí? La glucosa, pues, ¿dónde está? En la sacarosa hidrolizada, la lactosa, la maltosa, la celuliosa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sacarosa, ¿sí? Nosotros consumimos el azúcar, aquí se encuentra el enlace glucosídico. Al momento de que entra en nuestro organismo, este enlace glucosídico es el que se rompe para que se pueda asimilar como glucosa y como fructosa, ¿sí? Lo mismo en el caso de la maltosa, se rompe el enlace glucosídico, entonces en torrente sanguíneo empieza a circular lo que es la glucosa. Entonces, también podemos encontrar la fructosa en la sacarosa hidrolizada, lo que es las frutas y la miel, ¿sí? La galactosa, la lactosa hidrolizada, ¿sí? Entonces, esas son las formas que vamos a tener de fuentes de de carbohidratos. Ahora, en el caso de la sacarosa, pues la caña de azúcar, ¿sí? El azúcar de la remolacha, la lactosa, pues el azúcar de leche. La maltosa es el almidón hidrolizado, ¿sí? La celuliosa, la celulosa hidrolizada. Y por ejemplo, aquí tenemos los polisacáridos, el almidón. Vean la cantidad de carbohidratos que está uniéndose, ¿sí? Y esto lo hace así como de manera muy, muy elevada. Entonces, vean, si nosotros consumimos mucho almidón, ¿qué cantidad de carbohidratos nos estamos comiendo? ¿Sí? Por ejemplo, en un pan, que es lo que luego nos limitan mucho a la hora de que le entramos a las famosas dietas, pues nos prohíben el pan y la tortilla, ¿sí? Y los refrescos, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de carbohidratos que nosotros estamos consumiendo y que energéticamente no están siendo demandados, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos un exceso, ¿sí? Por ejemplo, esta es una fraccioncita, vean, esto de aquí es la fracción que nos marca aquí, solo este cachito, ¿sí? Y si nosotros le damos duro al pan, a los refrescos, a las tortillas, todos esos carbohidratos, pues estamos consumiendo muchas cantidades de esto cuando solamente requerimos pequeños trocitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros saturamos nuestro sistema, el sistema, bueno, pues si normalmente eso lo vemos como un paquete, ¿sí? Este paquete lo va a recibir un mensajero, ¿sí? Y lo va a cargar en su vehículo para poderlo llevar hacia donde se ocupa. Entonces, él solo puede con este paquete. Ya, lo va a poner, lo va a poder distribuir bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros le damos una serie de paquetes de un jalón? A lo mejor nada más puede distribuir 3 y nosotros le damos 10. Lo que va a hacer, sí, aquí los pongo en el camioncito. Y se los lleva y luego le volvemos a echar otros 10, los va a volver a poner aquí en el camioncito. Y le echamos otros 10 y los va a poner otra vez en el camioncito. Y se va a ir, pero solo va a distribuir 2 o 3 porque es lo que él alcanza y va dejando 2 más y aparte los otros 20 que le pusimos. ¿Qué va a suceder? Los va a ir llevando a un lugar de almacenamiento, ¿sí? A una bodeguita. Entonces esa bodeguita va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a no caberle, hasta que empiece a demandar la distribución de esos carbohidratos.
¿sí? Entonces, esto es lo que empieza a suceder cuando le damos un exceso de carbohidratos al organismo. ¿Dónde vamos a almacenar esos carbohidratos? Pues nosotros los vamos a almacenar en diferentes formas, en dos lugares muy particulares, ¿sí? Los animales, ¿sí? Incluyendo los humanos. En el caso de las plantitas, pues está como almidón, ¿sí? Es la energía que ocupan, están, por ejemplo, en los tubérculos como la papa o el camote, ¿sí? Ese almidón, vean la cadena que llega a formar, ¿sí? Son grandecitos los almidones. Entonces, ahí lo almacenan las plantas. Los animales lo almacenamos en el hígado, que es donde más se almacena como glucógeno, y en los músculos. Entonces, por ejemplo, alguien que no come bien o que llega a tener un ayuno muy prolongado, hablamos de un ayuno de días, ¿sí? Únicamente lo que hacen es mantenerle con hidratación, ¿sí? ¿De dónde está tomando energía? ¿De dónde está manteniendo su organismo con glucosa? Bueno, lo está sacando de ese hígado, ¿sí? De este 10%, lo que está haciendo es que este glucógeno, que es como una cadena similar a estas de celulosa de almidón, que es donde se empezó a acumular todo ese exceso de carbohidratos, lo empieza a tomar y toma un cachito, otro momento toma otro cachito, en otro momento toma otro cachito, y así es como va manteniendo al organismo funcionando, ¿sí? Antes, prácticamente de los últimos órganos que empiezan a perder glucosa es el cerebro. El cerebro, en cuanto empieza a percibir ya una baja de carbohidratos, una baja de glucosa, empieza a tener alarmas, ¿sí? Una de esas, la más común, es el hambre, es percibir hambre, ¿sí? La sensación de tengo hambre. Entonces, esa es la señal que manda el cerebro para que nosotros empecemos a ingerir carbohidratos, ¿sí? Algo que le proporciona energía. Cuando la demanda es mucha, el cerebro manda otro tipo de señal, además de que puede que se cerra de hambre, va a ser un mareo. Y eso nosotros, ¿dónde lo veíamos mucho? Donde se veía mucho eso de los mareos y después del mareo venía la alarma mayor. Mm, Cuando uno hace ejercicio, Cuando hacen ejercicio, ¿qué les pasa a él? pues se agota el cuerpo, es un desgaste físico. Ajá. ¿Has ido al gimnasio? Bueno, yo voy al cross. Ok, bueno, igual en el cross llega a suceder. Eh, Ahí ese ejercicio es tan demandante que hay algunos que además de marearse, ¿no les ha pasado algo más? También muchos por el esfuerzo se han llegado a vomitar. Ándele, esa es otra señal. O sea, ¿por qué? Porque es tanto el exceso de demanda que el mareo provoca el vómito. Esa es una. Y la También otra, el recuerda, desmayo, ¿no? mande, Desmayarse. desmayarse en los actos cívicos, antes de los desfiles. Era muy común eso de que de repente nomás estaban así la bolita y de repente la bolita se abría. ¿Y qué pasaba? Lo primero que le decían los maestros que era En los desfiles, ¿no, profe? en los desfiles. ¿Y qué les decían cuando los estaban atendiendo? ¿No desayunaste? ¿Cierto o no? Sí. Entonces, eso no desayunar es no tener la ingesta eh, debida de carbohidratos, ¿sí? De energía. Entonces, por ejemplo, si ahorita estamos hablando de que el pan es un almidón, ¿sí? Que es una harina. Vean, en un caso de un almidón, pues tiene muchísimas cantidades de carbohidratos, ¿sí? Si en la mañana, decía uno antes, si uno se podía ir con un pan
y un vaso de leche en la barriga y con eso tenía para irse bien un buen rato del día. ¿Por qué? Porque la cantidad de carbohidratos, de monosacáridos, pues está siendo suficiente ¿para qué? Para que el organismo esté teniendo ese abastecimiento de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener una actividad, va a caminar, va a estar pensando, va a requerir circulación de sangre, su presión puede aumentar un poquito de acuerdo a la actividad, entonces va a requerir más energía. Pero si no le pongo nada, en lo que lo empieza a sacar del hígado o lo empieza a sacar del músculo para poderlo transportar a donde se va a ocupar, a cada una de las células, pues imagínense, es por eso que empieza con que me siento mareado, me está dando hambre, me voy a vomitar porque ya es mucho, entonces, y ya lo que viene como final es el desmayo. ¿Y el desmayo qué hace? Pues es como resetear el sistema, es como protegerlo. Lo apaga para que no esté demandando energía y en el reposo mantiene al corazón, mantiene a los pulmones, mantiene, sacando de este almacén de glucógeno, mantiene a los otros sistemas trabajando, pero a un ritmo más lento. Entonces es por eso que surge el desmayo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Hay personas que, por ejemplo, son de situaciones más extremas, unos diabéticos que les baja el azúcar así, pero bárbaro, al punto de que llegan a estar convulsionando. Y ha tocado que les pongan, que les echen azúcar, así literal, azúcar en la boca. ¿Para qué? Para que en el momento que entra a su boca, la milasa empieza a trozar estos fragmentos de la sacarosa y los empieza a absorber y a transportarlos. Y entonces esta persona empieza a recuperar la conciencia. Sí, se le va a subir el nivel de azúcar, pero en ese momento lo importante era que no llegara a bajar lo suficiente como para perder la vida. ¿Sí? Entonces, es otro caso extremo de cómo funcionan los carbohidratos de manera inmediata. Por eso cuando se desmayan, lo primero es tráete un dulce o arrímale ¿qué? Súbele la coca que se le bajó, no, ¿cómo? Súbele la presión que se le bajó la coca o algo así. Entonces, la coca es milagrosa cuando baja la presión. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una baja de carbohidratos, ¿sí? Entran las fracciones de carbohidrato y empiezan las células a trabajar otra vez a su ritmo, ¿sí? Se empieza a normalizar. Entonces, así es como empiezan a trabajar los carbohidratos una vez que entran. También dicen de la Coca-Cola cuando nos duele la cabeza, ¿eso sí es cierto? Sí, porque luego puede ser una bajita de presión. Entonces, por acción Ah, del exceso de carbohidratos, ¿sí? Pues al momento de que entra mucha azúcar, ¿qué tendrá que hacer las células y el organismo? Pues empezar a trozar, ¿sí? Todo esto y empezar a asimilarlo y el páncreas empieza a trabajar más rápido y el hígado también. Entonces, todo se empieza a acelerar, todo se empieza a acelerar. Entonces, esto ocasiona que el corazón también empiece a trabajar más rápido. ¿Para qué? Para que fluya todo el flujo sanguíneo, ¿sí? Y entonces la cantidad probablemente se puede deber a una pequeñita baja de oxígeno. Entonces, el corazón empieza a hacer que fluya el oxígeno más rápido, sube esa presión, circula la sangre en el cerebro y entonces la irrigación que estaba así como más lentita, que estaba ocasionando una pequeña inflamación en el cerebro, muy diminuta porque no podemos hablar de una inflamación muy elevada. Sí, el dolor de cabeza es por ahí una pequeña inflamacióncita que nos está causando algo y entonces, en este caso a lo mejor tensional, a lo mejor pero normalmente eso es como por tensional, ¿sí? Y a la sensación que nos da la coca del gasecito, del azúcar, empieza a cambiar esa perspectiva, a trabajar el cerebro de otra forma, y entonces el dolorcito empieza a disminuir, pero tiene mucho que ver también con la ingesta de carbohidratos. Es igual cuando con esto de las bebidas energéticas, ¿sí? Muchas están muy cargadas de aminoácidos y sobre todo de carbohidratos que hacen, suben el nivel de energía, entonces ya se siente uno así como que pilitas otra vez y empieza a seguir trabajando. Y esa es la razón por la que luego baja el dolor de cabeza sin necesidad de una pastilla, más bien la milagrosa coca. ¿Sí, Rafita? sí, profe. Sale. Bien, ¿dónde vamos a...? Me faltó la celulosa.
La celulosa es donde almacenan los vegetales la energía, pero ¿dónde la encontramos? Pues la celulosa no es nada más ni nada menos que los troncos de los árboles, por ejemplo, lo que le da su estructura, las hojas, el haz de las hojas, esas que parecen como venitas, decía por ahí, vi en una imagen del Face, que, que hay cosas que se parecen a los órganos del cuerpo. Por ejemplo, las hojas tienen su cuerpecito, digamos de esta manera, tienen un centrito, ¿sí? Y parecen estas como venas. ¿Sí les ha tocado ver eso? Ah, sí, profe. Esta parte superior de lo que le da el frente a la luz, la hoja, es lo que le llaman el haz. Bueno, pues toda esta estructura, ¿sí? Es donde almacena la celulosa, ¿sí? Esto es su pura celulosa. Entonces, es la otra forma en cómo se almacena los carbohidratos en las plantas, ¿sí? Bueno, ¿dónde más los encontramos? La maltosa, pues es una hidrólisis parcial del almidón, son fracciones de almidón, ¿sí? Y también los encontramos en la fermentación alcohólica. La celuliosa, en el tratamiento del algodón, utilizando el ácido sulfúrico o anhídrido acético. La lactosa, pues está en la leche, ¿sí? Ya sea que sea leche humana o leche de vaca. Yo creo que hasta en la de chiva también está, porque finalmente es leche, ¿sí? La sacarosa, pues en el azúcar de mesa. Tenemos diferentes presentaciones, pero la más, digamos, sana en este caso, la sacarosa, ¿sí? Porque está la azúcar, esta sacarosa sería lo que le llaman la azúcar morena o estándar, ¿sí? Porque también se encuentra lo que es el azúcar refinada, que es una más blanquita. Esa no nos conviene utilizarla mucho, ¿sí? Igualmente en el caso de los sustitutos del azúcar, en el caso de sustitutos del azúcar, lo más sano que es la miel, ¿sí? O bien la fructosa, la que le denominan como ahorita que nos la comercializan como el azúcar del maguey o la miel de maguey, ¿sí? Son azúcares más sencillas, como ya vimos ahorita. La sacarosa, pues es la unión de una glucosa, ¿sí? Con una fructosa. Entonces, si es azúcar de frutas, pues va a ser más pequeñita, ya no es tan grande como esta, ¿sí? Entonces, por eso nos favorece. Pero la refinada y la mascabada, eso ya es un conjunto como de más, de más monosacáridos. Entonces, pues no nos conviene echarle a nuestro organismo de a muchos, sino más bien de fracciones más pequeñas, ¿sí? Eh, otro detallito con eso de los azúcares, los sustitutos del azúcar. Esos están plenamente diseñados para personas con problemas de azúcar, ¿sí? Para diabéticos. Una persona sana no debe consumir ningún tipo de sustituto de azúcar de esos. Los que podemos consumir son estos de acá, la fructosa o bien la sacarosa o la miel, ¿sí? Que finalmente pues es fructosa. Pero lo que es el stevia o ahí había otro, que es el aspartame, cosas como esas no debemos utilizar las personas que están sanas. ¿Por qué? Porque están haciendo que el páncreas haga un trabajo que no necesita hacer, ¿sí? Y entonces sí vamos a dañar ese sistema y estamos favoreciendo a que pronto deje de trabajar el páncreas y entonces nos convirtamos en un diabético. Sí, eso es para los diabéticos, que ya el páncreas no les está favoreciendo en su trabajo, ¿sí? Y los oligosacáridos, estos están formados por varios sacáridos, ¿sí? Entre ellos, pues está sacarosa, maltosa, lactosa, ¿sí? Y estas, fíjense, tienen dos moléculas de azúcar, es decir, están formados por 4 monosacáridos por lo menos, ¿sí? Porque la sacarosa son dos monosacáridos, glucosa y fructosa. Entonces, un oligosacárido, pues está un poquito más grande, se le va acercando como al almidón o al glucógeno. ¿Qué alimentos van a contener carbohidratos? Bueno, pues los procesados, que son el pan, los pastelitos, las mermeladas, el piloncillo, ¿sí? Las sopas, los frutos secos, ¿sí? Estos tienen un gran contenido de carbohidratos. Las frutas, pues esto es lo mejor que podemos tener por ahí. A lo mejor ustedes lo van a recordar.
cuando estaban más chamaquillos, veían una seriecita donde salía un sujeto que creo que le decían Sportacus. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, ahí se decían ellos que los dulces sanos, pues los dulces sanos aquí están, ¿sí? Las frutas. Ya vimos ahorita la cantidad de carbohidratos que traen aquí estos, ¿sí? Contra los que traen estos. Estos son tantos, supongamos, vamos a representarlo con esta cadenita contra una de estas, ¿sí? Es más fácil que la célula procese estos que son chiquitos a estos que están más grandes, los tiene que seccionar y empezar a distribuir, entonces cuando son demasiados, los guarda, ¿sí? Entonces, en las frutas es donde podemos encontrar carbohidratos de manera inmediata, ¿sí? Lo malo es que cuando necesitamos una ingesta importante, pues nos podemos llenar de fruta y rápido, dice uno, se nos va a bajar, ¿sí? Y nos va a volver a dar hambre. ¿Por qué? Porque ya la célula lo asimiló tan rápido que necesitamos volverle a dar otra cantidad. Es por eso que luego los nutriólogos nos sugieren tener una alimentación de cinco veces al día, ¿sí? No de 3. ¿Sí? Los sanos son 5 veces al día. Y también tenemos a los cereales, ¿sí? El trigo, el arroz, las pastas, el maíz. Entonces, esto lo más natural posible, no procesado, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí qué hay de los carbohidratos simples contra los complejos, ¿sí? Bueno, en primera, los carbohidratos simples se van a absorber de forma rápida. Esto es como el caso de las frutas, los azúcares pequeños, ¿sí? Una vez que se absorben, pues pueden ser como los monosacáridos, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos son los que se pueden aprovechar de manera rápida. Estos, pues ya vimos que los encontramos en las frutas, ¿sí? Y tenemos los disacáridos como la sacarosa, ¿sí? Estos también se pueden aprovechar, pero ya vimos que traen una carguita un poquito más elevada. Estos sí pueden ser sanos para nosotros, se absorben de manera rápida, pero igual, si empezamos a poner excesos, nos pueden causar problemas. Es decir, que cuando queramos utilizar carbohidratos simples, lo más conveniente es que sean de este tipo, ¿sí? De los monosacáridos. Ahora, contra los procesados, para empezar, se van a absorber más lentamente. ¿Por qué? Pues porque ya están grandes, son grandes cantidades de carbohidratos. Pueden ser de 30 o de más monosacáridos, ¿sí? Entonces era lo que les decía. Esta es una estructurita nada más, ¿sí? Ahora imagínense 30 de estos juntos entrando al organismo para que sea procesado. Por eso son de absorción lenta, ¿sí? Y estos pueden ser el almidón, el glucógeno, la celulosa. En algunos casos tendremos que consumir carbohidratos complejos y en algunos casos carbohidratos simples. Por eso la importancia de la alimentación balanceada, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos compensar esos momentos, ¿sí? Cuando tenemos hambre, pues lo normal es echarle carbohidratos simples, ¿sí? Esto va a hacer que la insulina trabaje más rápido, ¿sí? Se eleve. Y entonces el azúcar que sobra lo va a almacenar, ¿sí? Lo convierte en grasita. Y esto nos va a ocasionar enfermedades. En el caso de los complejos, estos son los que tienen su ventaja en este caso, ¿sí? Va a mantener que como está haciéndose un proceso un poco lento, ¿sí? La insulina trabaje normalito, empieza a estar bien, moviliza los azúcares, ¿sí? Y va a darle un peso estable, ¿sí? Tenemos que compensar, ¿sí? Manejar de carbohidratos simples y carbohidratos complejos para que en ciertos momentos nos mantenga el azúcar y en ciertos momentos le dé un proceso al organismo que lo esté manteniendo con cierta cantidad de azúcar sin necesidad de estar comiendo cada rato. Ahora, ¿cómo afecta la comida al cuerpo? Dependiendo de lo que acostumbremos comer de manera normal, es el resultado que vamos a obtener, ¿sí? Hay quienes consumen proteínas, ¿sí? De manera normal, digamos,
¿sí? Dependiendo del tipo del estado de la proteína, ¿sí? Si es una proteína magra, ¿sí? Una carne magra, digamos, libre de grasa, ¿sí? Pues se puede ser como producto músculo, ¿sí? Masa muscular. Pero si carnita no viene tan libre de grasas, pues entonces lo que vamos a tener es un alto consumo de grasas y entonces viene el sobrepeso, ¿sí? Si normalmente comemos mucho panecito, ¿sí? Muchas harinas, muchas pastas, igualmente estos azúcares se van a almacenar y vamos a empezar a ganar peso, ¿sí? En los vegetales, como hay poca cantidad de almidón, ¿sí? O de celulosas, tenemos cierta cantidad de carbohidratos, entonces va a ser lo suficiente para que se esté manteniendo el organismo sin excesos, ¿sí? También tenemos las grasas sanas que le decimos, ¿sí? Las semillas, algunos cerealitos, estos nos van a servir para tener un tipo de carbohidratos más sencillos, una cantidad de grasas que no son dañinas, que no se van a acumular tan fácil y esto va a ser un colesterol bueno. Sí, esto va a favorecer a combatir esas grasas dañinas que nos ocasionan que las comidas fritas, que aquí nos abundan, las comidas fritas, ¿sí? Por ejemplo, el vicio de que tenemos de las papitas que nos gustan a mucha gente. Entonces, todo esto se va convirtiendo en grasa. Entonces, sí, necesitamos de cada uno de los grupitos alimenticios, pero de manera balanceada. ¿De acuerdo? Profe, ¿y qué pasa si solo comemos verduras o una, ajá, solo verduras o Ajá, como bueno. lo saludable? Ajá, bueno, dentro de eso, eh, como te decía, necesitamos a fuercitas, meterle un poquito de grasas, un poquito de carbohidratos, ¿por qué? Porque no podemos mantenerlo solo de verduras, ¿sí? Normalmente lo que yo he observado con gente que solo se mantiene de verduras, eh, a veces les pasa lo que platicábamos ahorita, cuando hay un esfuercito extra, sí se llegan a sentir medio gastados, porque normalmente son personas de una vida muy tranquila, que no consumen otra cosa que no sea puras verduritas. Se requiere grasitas de la carne, se requiere grasitas de las semillas, ¿sí? Se requiere cierta cantidad de azúcar. Entonces, por eso el plato del buen comer, ¿sí? Todo tiene que estar balanceado. No podemos dejar de consumir proteína. Si se fijan, las personas que solo comen puras verduras están, bueno, extremadamente, nosotros lo vemos así como exagerado, pero están más delgados de una gente común, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ingesta de proteínas, ¿sí? No hay ingesta de harinas, no hay ingesta de grasas, ¿sí? No hay eso que a la célula le mantenga, o le provoque tener que estar acumulando carbohidratos, ¿sí? Pero sí en determinado momento, por ejemplo, si tuviera un ayuno prolongado, una persona que solo se mantiene de verduras le va a costar. ¿Por qué? Porque no hay un almacén de donde lo pueda soportar. Necesita traer todo el tiempo algo ahí para comer en determinado momento. No sé si les ha tocado convivir con una persona con ese tipo de hábitos. Profe, y no se puede como, o sea, es que he escuchado que se puede como igualar las proteínas, Igualar, pero no es lo mismo, ¿o sí? igualar las proteínas. O sea, de como que con verduras, igualar lo que te da Ah, la ya carne. entiendo, como sustituir unas cosas por otras. Ajá, Sí, bueno, sí. ahí sí ya me agarras fuera de campo, pero lo he escuchado, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a consumir eh, glucosa, ¿sí? Y algo que está ahorita muy de moda es una dieta que le llaman que las dietas keto, ¿sí? O cetogénicas. Entonces, esto se basa en los grupos aldehídos y sobre todo cetonas. ¿Por qué? Porque ahorita ya vemos que la glucosa tiene por ahí un grupito OH, ¿sí? Si nosotros recordamos,
están el aldehído, y el aldehído va de la mano con la acetona. ¿Por qué? Porque puede perder un cachito por ahí y convertirse en aldehído, y este aldehído a su vez puede pasarse a convertirse en una glucosa, porque ya genera el oxidrilo que le hace falta. Entonces, esto es lo que hace la dieta keto. Se carga de muchas grasas, ¿sí? Y entonces a la hora de ingerirse, de empezar a digerir, el organismo lo empieza a tomar para convertirlo en energía, ¿sí? Pero son como muy extremosas estas dietas, porque comes así literal, comes pura cochinada, grasa, o sea, literal grasa, tocino, ¿cómo llaman como la crema batida, mucha cosa que dices, oye, no manches, ¿estás a dieta? ¿Cómo es eso? Entonces, eso las hace que empiece a trabajar el organismo de manera que los convierte en energía, pero también los hace que saquen el almacén que tienen, ¿sí? Pero el problema está en que cuando le cambian a carbohidratos, si no lo hacen de manera controlada, viene el rebote, pero así, o sea, muy notorio, de subir así, que si bajaste 3 kilos, subiste 2, pero en cosa de una semana o menos. Es muy, muy impresionante. Pero sí, hay unas sustituciones alimenticias donde les meten vegetales para sustituirlos por proteínas, porque finalmente sí, hay vegetales que tienen cierta cantidad de proteína más que otros, Ah, ok, profe. ¿sí? Pero no se compara con la cantidad de proteínas que te proporciona la carne, ¿sí? Que es proteína. O sea, lo que hay que buscar en el caso de las carnes o de la proteína cárnica es que sea lo más libre de grasa posible, porque es lo que no nos favorece. Las grasas vegetales son las que nos favorecen más, ¿sí? Las animales son más pesadas. Entonces, es por eso se busca que sea más colesterol bueno que colesterol malo. El colesterol malo se pega en las paredes venosas y es lo que nos provoca los problemas. Sí, el colesterol bueno circula y ayuda a eliminar algunos otros factores que no nos favorecen. Ah, ok, profe. ¿Sí? Gracias. Ok.